Hola, aquí estamos ya para nuestro quinto mes de oración y yo quisiera saber qué tal les fue en su mes de María, si pudieron tener tiempos más alargados, un poco más alargados o un mucho, de vez en cuando alargados, sentadas a los pies del Señor. Y este mes trato de hacer relación de un mes al siguiente y este mes que pasó, oramos Juan 11:40, que dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, vamos a nuestro punto de salida, va a ser creer y la fe. Entonces, vamos a tener un mes orando acerca de la fe. Y pues yo te quiero animar. Yo sé que hay personas quienes no mantienen el paso, quizá, y yo no quiero que te agüites sintiendo, ay, pues yo no le puedo abarcar todo. No, no te preocupes. Si una cosa se te queda y te sirve para estar orando, pues úsalo, utilízalo y descarta lo demás. Cada quien a su paso y como he dicho muchas veces, vamos a dejar que cada mes Dios nos tome de la mano y que nos enseñe cómo orar. Entonces, cada quien a su paso. Y antes de empezar también, quiero hablar sobre nuestra lista de oración, ¿no? Y yo no quiero que nadie piense que tener mi lista de oración es algo malo. Es parte de la vida. Todas tenemos una lista de preocupaciones, de pendientes, de temores, de afanes. Solo no queremos que la lista sea el motor de mis oraciones. Seguimos fundamentando nuestras oraciones y este mes alimentando y fortaleciendo nuestra fe con la palabra. Entonces, ¿listas? Vamos a arrancar. Esta primera semana de oración vamos a estar orando con la idea de la promesa firme y el pasaje que vamos a estar orando este mes está aquí en tus hojas, Romanos 4, empezando en el versículo 16. Y voy a leer aquí, confiando que todas tienen sus hojas. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Ahora, como mencioné en videos pasados, yo en lo personal estoy orando, meditando y tratando de memorizar en general los textos principales que estamos usando para nuestras oraciones, porque um, a mí me funciona tener el versículo en mi cabeza y yo quiero que sepan, me cuesta mucho memorizar. Yo soy la más lenta del grupo en cuanto a la memorización y Dios me ha ayudado. Y menciono esto porque, como hemos comentado, de buscar meter más tiempos de oración en nuestro día, al estar en el carro, estar en el gimnasio, estar lavando trastes. Y si podemos traer el versículo a la mente, podemos aprovechar para orar utilizando estos pasajes para fortalecer y dirigir nuestras oraciones. Y sé que este pasaje es largo y este pasaje para mí es, yo siento que las voy a estar compartiendo
una de mis amigas favoritas, más íntimas, porque yo y este pasaje tenemos muchos años, tenemos mucho kilometraje, mucha plática, muchas lágrimas, hasta pleitos y desacuerdos. Y entonces, para mí ha sido más fácil memorizarlo por eso, que ya tenemos historia. Pero si hay partes de este pasaje que más te llaman la atención, pues pónganlos a memoria, porque la verdad vale la pena. Entonces, yo quiero enfatizar mucho esta primera frase que dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Ok, cuando estamos leyendo la Biblia, hay algo que llaman palabras que conectan, ¿ok? Y son palabras que si las podemos identificar, nos ayudan a interpretar y entender mejor. Por tanto, es uno, o por lo cual, ¿ok? Eso hace una referencia a lo que venía antes. Y vamos a ir a lo que venía antes para entender un poco mejor. Entonces vamos al principio de Romanos 4, que dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Ok, entonces, este es un punto fundamental en esto de la fe. Por tanto, conectando lo que acabamos de leer, por tanto, es por fe para que sea por gracia, ¿ok? Porque si alguien obra, si yo trabajo, o sea, al final me van a pagar el trabajo, o sea, eso es un acuerdo. Si algo es gratis, ¿ok? Y muchas veces nos acercamos a las cosas de Dios como si fuera un contrato de compra-venta. Yo hago esto y entonces Dios, tú vas a hacer esto, ¿ok? En un contrato de compra-venta das una promesa, por ejemplo, para comprar una casa, das una promesa, los dos lados firman un contrato y tienen que cumplir cada quien con lo que acordaron. Y si una parte falla, se rompe el contrato y la promesa se queda con el otro. ¿Ok? Esto es importante porque es por fe. Y ahora viene otra palabra que conecta. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que sea por gracia. Por gracia, gratis, libre, a fin de que, otra palabra que conecta, que da un propósito, y el propósito siendo que la promesa sea firme para toda su descendencia. Entonces, la fe no es un contrato como de compraventa, porque nosotros vamos a fallar. Y eso es lo hermoso de la historia de Abraham, que en 25 años, después de recibir y caminar en la promesa y todo, falló mucho y a veces muy feo, pero porque la promesa dada por Dios no depende de si yo cumplo o no cumplo, o si yo hago o si yo soy firme. No, no importa, porque la promesa es firme, porque Dios lo dijo y es por fe, para que sea gratis. ¿Ok? Entonces, promesa firme porque Dios dijo. Ok, y en esta semana, vamos a empezar a caminar en
en alimentar nuestra fe, aumentar nuestra fe. Y quiero dar unos preceptos y quiero hacer claro aquí, o sea, no estoy haciendo un curso para Instituto Bíblico que va a abarcar todo, que todo lo que podría pertenecer al tema de la fe, aquí lo vamos a ver. No, vamos a ver algunas cosas. Otras cosas tú vas a ir recordando, descubriendo por el camino. Pero entonces, viendo estos preceptos. Ok, antes de llegar a eso, se me olvidó una cosa, hablar un poco de esta promesa de Abraham. Y eso me lleva a Génesis 12, donde Abraham recibe esta promesa, que es firme porque Dios lo dijo. Ok, capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Okay, esa fue la promesa dada a Abraham. Y él estaba en Ur de los Caldeos. Dios le dijo, sal al lugar que yo te diga. Y empezando ahí, Dios no le dijo más. Y por fe tenía que confiar que cada paso del camino Dios le iba a decir, ok, ahí ya empiezo a tener problemas, porque si Dios me va a pedir que deje el lugar donde he vivido, que deje a toda mi familia, yo quiero saber, pues, a dónde me dirijo. Pero así, sus pasos de la fe con Abraham empezaron con esto. Y después, en capítulo 15, han pasado algunos años quizá y no hay hijo. Y esta promesa de Dios pues habla de que te haré una nación grande, pero si ni hijo tengo, dice Abraham, y aquí va, sigue la historia. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damasqueno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y ahí está la promesa de un hijo. Y en este pasaje de Romanos 4 es por fe para que sea por gracia, para que la promesa sea firme. Y en versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Y versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. ¿Ok? La promesa es firme porque se basa en lo que Dios dijo, lo que Dios escribió, y así será. Ok, preceptos. La fe y gracia opuesto a las obras y la recompensa, ¿no? Gracia depende de Dios, las obras dependen de uno. Y si yo quiero saber que algo en la vida vaya a ser seguro, no quiero depender de lo que yo puedo hacer. Por eso es por fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme. No es tener fe en la fe. Ok, me choca cuando la gente, estás pasando por algo y la gente dice, ay, pues ten fe. ¿Fe en qué?
O sea, fe en fe no es nada, o sea, es una neblina, pero es fe en lo escrito y lo prometido por Dios, como vimos, como está escrito y conforme a lo que se le había dicho. También otro precepto, fe no es un salto al espacio. Y esa dinámica que luego hacen en grupo, que una persona está parado sobre una silla, una mesa, y los demás están allá atrás para cacharle, y tiene que cerrar sus ojos y tiene que tener fe que le cachen. Y mi favorito de ese es el niño que toda la familia está atrás y él se cae para adelante. Y cuando yo dependo de mí o tengo fe en fe, es como me salen las cosas. No es un salto al espacio, sino es plantar mis pies firmemente en la roca que no se mueve. Abraham creyó en lo imposible y lo milagroso, lo mismo que tú y yo necesitamos en nuestra vida, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esa sí es una frase digna de mucha meditación, oración, que Dios te tome de la mano y que te explique, que te dé a entender más. Y creyó a pesar de las circunstancias, en esperanza contra esperanza, porque ya a los 100 años que vamos a ver que él tenía, o sea, la fábrica ya se cerró, o sea, todas las posibilidades humanas se habían acabado, tanto para él como para Sara, y lo único que le quedaba era la promesa. Entonces, esta semana, la dirección que queremos dar es activarnos en más de las promesas de Dios. En sus hojas viene un anexo al final, 3 hojas con algunas de las promesas de la Biblia. Algunas ya te las sabes, otras serán nuevas, y vamos a ir leyendo durante esta semana estas promesas y que te quede claro. Es demasiado para que digas, ok, abrazo todas estas. No, o sea, no funciona así, ni somos capaces de abrazar en un instante todas las promesas de Dios, o sea, porque son eternas y tú y yo finitas. Y entonces, al leer, vas a encontrar algunas que dices, ajá, y otras van a saltar de la página y vas a decir, esta sí es mía. Y quizá en estas hojas, para el lugar en donde te encuentras hoy, con el Señor, con tus necesidades, con lo que vives, quizá encuentres 5 aquí. Agarra esas 5, úsalas, óralas, hazlas tuyas en tus oraciones esta semana. Y nosotros necesitamos fe para lo que es nuestra lista de oraciones, pero cuando ya entramos en este tema de la fe y empezamos a hablar de décadas de espera, estamos entrando ya en cuestiones existenciales y caminos largos. Y con más razón necesitamos fundamentar nuestro pensamiento, nuestras oraciones en la palabra, en las promesas de Dios. Y entonces, aquí en el espacio, ve apuntando de estas promesas y quizá otras que tú tienes de los meses pasados o de otros momentos con el Señor. Júntalos, tenlas acá, utilízalas en tus oraciones de esta semana y será el principio de lo que vamos a estar viendo este mes. Entonces, orando en esto. Cada semana aquí yo voy a terminar dando un ejemplo y también orando por ustedes, agarrando alguna promesa que yo he estado
utilizando este mes en mis oraciones y queriendo orar por ustedes. Voy a estar orando en base a la promesa aquí de Romanos 8, 25 al 27. Y Señor, yo pido por todas nosotras, Señor, que tu Espíritu nos ayude en nuestra debilidad, porque pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero tú nos ayudas. Y tu Espíritu mismo intercede por nosotras con gemidos indecibles. Entonces, Señor, pidiendo que esta semana, empezando este mes de la fe, tu Espíritu nos ayude en nuestra debilidad y necesitamos otra vez que nos tomes de la mano y que nos lleves por donde tú quieres llevarnos. Ayúdanos en este mes, en esta semana. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entrar en nuestra segunda semana de este mes y como dirección, título, puse debilitar o fortalecer mi fe. Y como dije, este pasaje para mí tenemos mucha historia y estoy casada con un pastor y de los sermones y estudios bíblicos que he escuchado en nuestros casi 40 años juntos, o sea, es un gran número, pero hay unos 2 o 3 que me acuerdo muy, muy bien. Y un estudio que Jaime hizo hace más de 20 años en este pasaje me marcó porque era en tiempos de larga espera, eran tiempos donde las circunstancias eran contrarias, donde a veces nada más para seguir jalando la carreta era desesperante y sin ganas de continuar, sin ganas a veces de vivir. Y él habló ese día sobre debilitar, lo que debilita o lo que fortalece mi fe. Entonces, empezamos desde el versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Ok, y quiero detenerme acá. Y cuando tenemos que definir términos y saber que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Por eso la semana pasada, preceptos, fe en fe, o fe no es un salto al espacio, o sea, estamos quedando más claro lo que es la fe. Y entonces, necesito definir algo y necesitamos reconocer que existe una enseñanza errónea, antibíblica, que algunas personas aplicarían y gente de nombre cristiano que aplicarían a una situación así. Y yo quiero ayudarnos a ver que esto es una manera de ver una enseñanza que se usa en la iglesia, pero que viene totalmente del mundo, nada más a veces con diferentes términos y a veces ni con eso. Entonces, esto son dos cosas, o sea, de lo que llamamos la confesión positiva y el evangelio de la prosperidad, ¿ok? La confesión positiva afirma que yo tengo poder en decir o no decir algo para crear un bien o un mal, atribuyendo al ser humano un poder que solo tiene Dios. ¿Ok? Por eso repiten éxito con su boca y niegan fracaso, ignorando por completo a veces las circunstancias. Ok, lo has escuchado, tú todos los días levántate y di, hoy es un día de éxito,
hoy voy a triunfar, hoy esto va a suceder, hoy esto voy a alcanzar, hoy esto voy a tener y de repetirlo. Y te dicen que si lo sigues diciendo y creyendo, tú vas a crear esa realidad, ¿ok? El único creador del universo que toma las cosas que no son, ve a las cosas que no son como si fuesen, llama a las cosas que no son como si fuesen, es Dios. Y es atribuirnos una deidad que no tenemos y es atentar contra su gloria, ¿ok? Entonces, esto de confesión positiva, que quizá lo hayas visto en el ambiente cristiano, dices, siento que me voy a enfermar. No lo confieses, cancélalo. Es, o sea, así se usa y en maneras más grandes. Ok, confesión positiva. El Evangelio de la Prosperidad afirma que la bendición de Dios en mi vida es manifestada por mi salud y prosperidad, que realmente la pandemia vino a truncar esta corriente en la iglesia, porque por más que citaban el Salmo 91 y que no vendrá cerca de ti, Dios permitió que nos llegara a tocar a todos en diferentes grados. Ahora, el Evangelio de la Prosperidad volverá a agarrar tracción, volverá a subir, porque así son las mentiras. Van y vienen y a veces nada más regresan vestido de otra ropa, a veces vestida de la misma, ¿ok? Entonces, que la bendición en mi vida se ve porque tengo salud y porque tengo prosperidad. En cambio, lo que es bíblico, vemos en los ejemplos bíblicos que Dios permite las circunstancias de enfermedad y adversidad para manifestar su gloria, su poder, su mano en mi vida. Ok, la famosa historia del hombre nacido ciego. Y preguntaron, ¿quién pecó? ¿Él o sus papás? Porque aquí hay pecado. Alguien dijo algo negativo, alguien no estuvo diciendo cosas positivas, hay pecado en su vida. Y Jesús dijo, no, nadie pecó, sino para que la gloria de Dios fuera manifestada. Ana, la mamá de Samuel, en el libro de Primera de Samuel, el hecho de que ella no podía tener un hijo y la otra esposa, que es sí, tiempos complicados, la otra esposa de su marido se jactaba y se burlaba y le amargaba la vida. Eso quiere decir que Dios no estaba con ella y vemos en la historia cómo lo usó y cómo Dios se glorificó a través de esa situación adversa. Pablo jamás sería invitado a una iglesia de la prosperidad porque realmente predicaba con el ejemplo, naufragado, apedreado, arrestado, o sea, el problema que pidió 3 veces que Dios se lo quitara y él dijo, bástate mi gracia. Entonces, la Biblia no sostiene estas maneras de pensar, pero es muy importante decir esto porque la sociedad habla y piensa así y filtra a nuestra manera de acercarnos a Dios y nuestra manera de tratar y orar y creer, y que sea muy claro que esto no es bíblico. Y tú y yo necesitamos, al estar orando esta semana, considerando circunstancias, tanto de los quienes vamos a ver en la palabra como las nuestras, tenemos que ir renovando nuestro entendimiento, no ser conformados a la manera de pensar de este siglo, sino ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, ¿ok? Y este es un área donde necesitas pedirle a Dios que te tome de la mano y que te muestre mentiras
que tú crees. Y Kay Smith dijo una vez que las mentiras de este siglo, de este cosmos, son imposibles para ver e identificar, a menos que Dios, por su Espíritu, nos abra los ojos. Y en esto necesitamos que Dios, por su Espíritu, nos abra los ojos a entender cómo funciona esto con las circunstancias. Y aquí en la hoja dice, Abraham no se debilitó en la fe al considerar sus circunstancias, o sea, las consideró. Él no las negó ni las ignoró. Eran reales y permitidas por Dios. Creyó la promesa a pesar de ellas. ¿Ok? Entonces, esta semana la dirección que queremos tener es ir leyendo, meditando y orando a través de Hebreos 11, que luego decimos que es el cuadro de honor de la fe. Queremos volver a ver las historias de los héroes de la fe para conocer sus circunstancias, identificarnos con algunas de sus situaciones, ponernos en sus zapatos, imaginar, porque lo podemos leer y sabemos como que terminó bien o algo, pero como que pararnos en sus zapatos y imaginar cómo se sentía frente a estas circunstancias que ellos no sabían, ellos no tenían el final de la historia como nosotros. Entonces, ¿cómo habrán sentido? ¿Cómo era su fe? Y aprender de ellos, ¿ok? Y si algunos de los héroes de la fe fueran a considerar sus circunstancias, Noé, por ejemplo, jamás había llovido porque la creación era diferente. Entonces, hablar de lluvia no entendían qué era. Entonces, Dios le mandó a hacer algo acerca de cosas que jamás se habían visto. Y trabajó 100 años. O sea, yo me desespero a veces si Dios no me contesta en un año, en un mes, en una semana, en un día. Y aquí Noé, 100 años y ni una sola persona creyó en lo que él hacía. Eso es fuerte. Abraham y Sara enfrentaban una larga espera y imposibilidad física. Los padres de Moisés fueron en contra de la ley, contra la corriente, literal, no aventaron su bebé al río y pudieron haber sido ellos arrestados, matados por esa desobediencia. No temieron al decreto del rey, sino temieron a Dios. Eso requirió fe. Moisés renunció 40 años de privilegios y de posición para unirse al oprobio del pueblo de Dios. El Mar Rojo, cuando de este lado tienen a Faraón y este lado tienen el Mar Rojo, o sea, no hay a dónde ir. Jericó, un muro formidable que solo caminando, silencio, por fin gritos y trompeta. O sea, ¿cómo? Entonces, enfrentaron circunstancias y vencieron en su fe, ¿ok? Entonces, queremos esta semana caminar a través de estas historias. Igual que con las promesas, algunas van a saltar va a hacer eco en tu corazón. Vas a decir, ay, sí, yo necesito saber, conocer más de esta persona que hizo, que pensó. Y entonces, al ir caminando a través de Hebreos 11 en nuestras oraciones, vamos a conversar con el Señor. Aquí hay unas preguntas por si te sirven y ojalá puedas tú pensar en otras. Como yo dije la semana pasada, hay una lista de oraciones y hay urgencias del momento, pero también en nuestra vida hay cosas existenciales y aquí estamos hablando, Abraham, 25 años, Moisés, 40 años, Noé, 100 años.
O sea, estas ya son cuestiones existenciales y son conversaciones profundas que necesitamos tener en oración con el Señor. Entonces, algunas preguntas que quizá te sirvan al estar teniendo esta conversación en oración con el Señor. ¿Qué les había dicho Dios a los diferentes personajes de la fe? Puede ser que hagas eco con uno y vas y buscas en el Antiguo Testamento esta persona para conocer más de su historia, porque al caminar por fe en un camino largo, te quieres hacer amiga íntima de algunos de estos héroes de la fe. Otra pregunta, ¿cómo podría haberse debilitado su fe al considerar sus circunstancias? ¿Había algún propósito de Dios, tanto en la espera como en las imposibilidades de sus circunstancias? Como dije, estamos hablando cosas existenciales, propósitos de vida. Y uno de esos versículos que está aquí en las promesas y está anexado aquí a toda la porción, Romanos 8:28, pero todo lo que le sigue también es uno a que le di mucha vuelta porque habían muchas cosas aquí que dije, ok, sí, recuérdame Dios, háblame, ¿qué significa esto? Pero el versículo que todos sabemos que es panacea y todo para todos y mucho más profundo a veces de lo que pensamos cuando lo citamos así, muy a la y se va. Y sabemos que a los que aman a Dios, yo amo a Dios, ahí estoy en la categoría, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Habría algún propósito de Dios, tanto en la espera como en las imposibilidades, en sus circunstancias, en estos héroes de la fe, en mi vida, en tu vida? Otra pregunta, ¿en qué puedo identificarme con ellos? Te digo, hazte íntima, íntima amiga de estas historias, de algunas de estas historias, estos personajes. Otra pregunta, ¿qué enseñanza hay en sus historias? ¿Qué ejemplo o aliento encuentro en su situación para lo que yo enfrento? ¿Ok? Entonces, otra vez, quiero orar por mí, por ti, con las promesas en la mano y en la boca para esta semana. Señor, yo pido, como lo he dicho, ya he repetido, yo creo que ya están cansadas, hartas de mí, de decir que Dios nos tome de la mano, que nos lleve a través de este pasaje de Hebreos 11, que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que sin fe es imposible agradarte, pero si uno se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, esto es algo fundamental, básico en nuestra fe, en nuestro crecimiento. Entonces, Señor, pidiendo que en esta semana podamos empezar a convivir con estos héroes y hacer unas amistades que durarán toda nuestra vida. En el nombre de Jesús. Estamos ya en semana 3. El título que puse para la dirección de esta semana es Fe en todo momento. Y vamos a tomar una pausa del pasaje de Romanos 4 de Abraham para orar y meditar, considerar este de Hebreos 11, donde hemos estado leyendo y orando, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y necesitamos que esa frase quede sellado en nuestro entendimiento. Es imposible. ¿Ok? No que un poquito o no agradarle mucho, pero pues ay, se conforma. No, sin fe es imposible agradar a Dios. Y teniendo una de esas conversaciones sobre mesa con mi marido,
Y luego le digo, bueno, es que estamos viendo esto y etcétera y todo. Y él comentó que sin fe es imposible agradar a Dios. Caemos en el error de pensar que estamos agradando a Dios por lo que estamos haciendo, no por lo que estamos creyendo. Habiendo visto las vidas y ejemplos de estos personajes de Hebreos 11, vamos a volver a considerar algunas cosas con ellos esta semana, pero quiero hablar de 3 preceptos que también van a ser muy importantes en esto de que sin fe es imposible, ¿ok? Número 1, y el más grande de todos, sus historias, todo eso que estamos leyendo, estas amistades que estamos haciendo con ellos, están para inspirarnos y fortalecer nuestra fe para una espera larga. Okay, yo sé que nadie quiere escuchar esas palabras, yo no quiero, lo cancelo, pero es la realidad. Y yo sería mala de no decirte que estas historias están aquí para ayudarnos para la espera larga y esos propósitos grandes que Dios tiene para nosotros. Entonces, tenemos que armar y fortalecer nuestra fe para hacer la distancia. Ok, puse aquí unos versículos que van con esto. Te digo que estos pasajes que estamos viendo esta semana para mí son, te digo, tenemos mucho tiempo, mucha historia y los comparto con mucho amor, mucho cariño, también mucha fe y oración para ustedes, para que pueden abrazar estos versículos, golpear tu cabeza contra estos versículos en tu Biblia, llorar, recibir gozo, consuelo, esperanza a través de lo que está dicho y escrito por Dios. Ok, Romanos 10:17, fe viene por el oír, oír por la palabra. Por eso van juntos. Hebreos 6, no, Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron, como aquí estamos leyendo en Hebreos 11, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, una de esas palabras que conecta, que da un propósito, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Okay, esperanza, vamos a escuchar esta palabra varias veces en estos pasajes, pero también vamos a ver que la palabra paciencia, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Paciencia, ese aguante alegre, es parte de nuestra fe. Hebreos 6:11 al 12 habla de que mostremos la misma solicitud hasta el final a fin de que, otra palabra que conecta, que da propósito, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, ¿ok? El propósito. Es que no digamos, ya no puedo, no, por eso estamos fortaleciendo nuestra fe y siendo imitadores, ¿ok? Mis grandes amigos aquí en el cuadro de honor de la fe, a ver, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué hicieron? Ok, ellos pudieron, yo también puedo, ellos creyeron, yo también puedo, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿ok? Hay un final. Un buen final, un final feliz a mi historia, a tu historia, pero tenemos que no ser perezosos, sino imitadores con la paciencia y fe para heredar lo que Dios ha prometido.
Hebreos 10, 35 al 39. No pierdan pues su confianza que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Otra vez, paciencia. Estos pasajes merecen meditación, merecen que los leas, que los peinas, que los vuelves a leer, que los vuelves a peinar, que los ores, que los medites. Valen la pena. Y el último texto que está aquí está entre nuestras promesas, 2 de Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Voy a saltar hasta la parte que quiero. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿ok? Entonces, esto habla de no desmayar, no volvernos perezosos, sino por la paciencia, la consolación, no mirando las circunstancias, sino mirando lo que no se ve. Ok, y eso es muy importante. Y cuando volvemos te digo, son cosas existenciales, son cosas profundas que necesito más que sí se puede para lograr, ¿no? Aquí puse, para una fe que prevalezca, se necesita de visión y propósitos que van más allá de esta vida y lo que se ve. Y yo quiero, al volver a orar y meditar a través de Hebreos 11, algunos pues vas a pasar encima y vas a llegar, ahora sí, esta parte me gusta, ¿no? Que haces eco con ellos. Pero quiero que notes algo en esta lectura. Visión y propósito más allá de lo que se ve, notando esas palabras que conectan, las palabras por qué y por lo cual. Por qué da una razón y por lo cual da un resultado. Por ejemplo, volviendo aquí a Hebreos 11, marqué. Pero sin fe, está en nuestro texto de esta semana. Sin fe es imposible agradar a Dios porque una razón, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Otros, porque es versículo 10, cuando habló que Abraham habitó como extranjero, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Siguiente versículo, Sara, lo que ella estaba recibiendo fuerza para dar a luz fuera de tiempo, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ese sí, memoriza, ese vale la pena. Versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ok, estos porqués y algunos que infieren un porqué también van a encontrar estos porqués y por lo cual son muy importantes para meditar. No son tan fáciles de que 2 tazas de harina y una cucharada de bicarbonato y que 2 huevos, como una receta. Ay, sigues esto y te sale el pastel. O sea, son cosas que Dios te tiene que tomar de la mano y que te ayude en tu debilidad porque no sabemos cómo orar, pero Él quiere dar a entender. Y si te vas a ser íntima amiga de estos héroes de la fe, tienes que entender lo que estaban pensando, tienes que llegar no a los qué, no, a los por qué.
y ver el resultado de su fe y por eso quedar convencida que por aquí es el camino y Dios es fiel, porque el que prometió cumplirá. Ok, entonces, uno, al volver a peinar y reconocer que sin fe es imposible agradar a Dios, tenemos que reconocer estos propósitos. Y en los casi 25 años que mi esposo y yo estuvimos plantando y pastoreando una obra en una ciudad, fueron años muy, muy, muy duros, fracaso y desesperación y todo. Y cuando yo era una esposa de pastor joven, fuimos a una conferencia en California con Chuck Smith. Y él en aquellos años, pues ha de haber tenido ya más o menos mi edad. O sea, yo tenía en aquel entonces unos 20 y tantos. O sea, sientes que comes del mundo y que sabes todo. Y, y, y desesperada, ya desesperada. O sea, ¿por qué? Y Chuck ya más grande, él decía, cuando yo era joven, no entendía muchas de las cosas que Dios permitía que viviera en el ministerio. Y su historia en el principio de su ministerio, por décadas, muy similar a lo que nosotros estábamos viviendo. Entonces, un eco. Yo dije, ok, él está hablando, él entiende una situación más o menos como la mía. Y él dijo, antes tenía yo muchas preguntas, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Dice, ya conforme a como ha ido caminando, él decía que ya no tengo tantas preguntas, ya estoy viendo, ya las piezas con los años, ya tiene sentido, tiene razón lo que Dios escogió y tenía buen propósito, lo que todo el desarrollo de su vida, su ministerio. Y nuestra fe va creciendo y con esto de Abraham, si tú vuelves a leer en Génesis las veces que tropezó, que dudó, que tuvo hijo con otra, que dijo que viva esta delante de Dios y Dios dijo, no va a ser lo que tú puedes hacer en tus fuerzas, va a ser lo que solo por milagro. Y todas sus luchas en la fe con las cuales me identifico, nos podemos identificar. Pero ya ver cuando él fue a ofrecer a su hijo, su único hijo, lo hizo de una manera con tanta firmeza, tanta seguridad, no cuestionando, no tropezando, porque había visto, Dios tiene propósitos, Dios es fiel. Él promete, Él cumple y no sé cómo lo vaya a hacer, pero si yo lo sacrifico y Dios ha prometido que a través de este hijo el mundo será bendecido, Dios lo levantará de los muertos. O sea, ya las posibilidades que él creía, ya vemos un crecimiento en su fe. Y yo identificándome en ese momento con lo que decía el pastor Chuck Smith, y la verdad agarré de eso, junto con mis mejores amigos, José en Egipto, Moisés en el desierto, Abraham en su gran espera, con mi frustración, mis lágrimas. Y ahora ya que no me cuento entre las jovencitas, que ahora sí ya soy, cuando voy a alguna reunión me doy cuenta que yo creo que soy la más vieja aquí. Es un sentimiento extraño porque este exterior acabado tiene guardado dentro así una chica de 22 años. Pero ahora ya, como que hablando de este lugar, desde los años de Chuck Smith, ya puedo mirar a esos casi 25 años y veo propósitos. Veo ahora que si hay algo
de sabiduría en lo que yo pueda decir, si hay algo de ayuda o bendición en lo que yo pueda hacer o ejemplificar, enseñar algo usable en mí. Todo fue forjado en esos 25 años de propósito de Dios, pero Dios me tuvo que ir fortaleciendo la fe para atravesar eso. Me encuentro en diferente etapa y también Dios está caminando conmigo, fortaleciendo mi fe para lo que yo tengo por delante, ¿ok? Porque sin fe es imposible, sea en el principio, sea hasta el final. Ok, primero, sus historias están para inspirarnos, fortalecer nuestra fe para una espera larga. Ok. 2 y 3 son un poco menores y son un poco más actuales para el día, para análisis de lo que pienso y cómo es mi fe, como para checar señales vitales de mi fe. Ok, 2 dice, debo evitar pensar que mi presente necesidad o circunstancia no amerita fe por creer que mi situación no es del tamaño de la de Noé o Moisés. Entonces podemos leer estas historias de los grandes de la fe y decir, ay, pues cómo, ay, ¿por qué dudo? Así que esto no es nada más no podemos pagar la renta y todo. O sea, no es que se tiene que abrir el mar rojo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Entonces, para lo grande en nuestra vida como para lo pequeño, sin fe es imposible. Y lo pequeño amerita fe, así como lo grande, porque para Dios, o sea, todo es igual. Él tiene todo el universo en su mano y también es Dios del átomo. Entonces, evitar pensar que mi presente necesidad o circunstancia no amerita fe, porque no es el tamaño de estos amigos. Y número 3, no debo creer, y este hasta está más duro, no debo creer que porque supuestamente domino bien alguna área, no requiera de fe. Y en este tema yo tuve que decir, ok, como hicimos en el primer mes, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y si estoy haciendo algo sin fe, estoy en un camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y hay ciertos temas que todos sentimos, ok, esto no, ese sí, pero este no. Y he tenido que decir, ok, perdóname, Señor, yo pensé que lo dominaba bien y que no necesitaba fe. Y hay un dicho, bueno, hay dos cosas que puse acá. Juan 15:5 habla de permanecer en él, puedes leer todo el capítulo, pero permanezcan en mí y mis palabras en ustedes y todo, separados de mí, nada pueden hacer, ¿ok? Y podemos batallar con esta idea y decir, ¿cómo no puedes hacer nada? O sea, hay gente que no conoce a Dios y que hacen grandes cosas en medicina, en ciencia, en ingeniería y todo. Ok, separados de mí, nada pueden hacer. Nada que lleve yo de esta vida, que atraviesa el umbral de lo terrenal y lo eterno y que llegue al cielo. Y cuando en Corintios habla de que toda nuestra obra va a ser probado por fuego, sí, muchas cosas se hacen en este mundo y se van a quemar al final, pero las cosas que Dios hace a través de nosotros por fe, esas cosas llevamos a la eternidad. Entonces, separados de Él y sin fe es imposible hacer algo que sea de valor y peso eterno. Y también una frase por la esposa de Chuck Smith que dijo una vez en un retiro de esposas de pastor, que ha sido uno de mis Primera de Crista 1:5, ¿no? Una fuerza desprotegida se puede convertir en una doble desventaja. Ok.
gente con habilidad, con carisma, con posibilidades, con talento. Domino esto y en su carne lo hacen. Gente que no conoce a Dios, pues eso es de esperar, ¿no? Pero estoy hablando de gente que conoce a Dios, que profesa fe en Cristo y haciendo las cosas porque tienen de dónde. Y he visto grandes caídas porque como no saben que esto es algo que debo de proteger, se puede convertir en una doble desventaja y tropezarlos. Antes del quebrantamiento viene la soberbia. Entonces, sujetar estas cosas que hacemos bien. Hay cosas en la música, por ejemplo, en ese ambiente o en la alabanza. O sea, tengo, después de la Biblia, es el área donde la verdad he estudiado mucho y tengo bastante experiencia. Y puedo sentir, ok, pues esto domino bien, miren, si lo hacemos acá, si lo armamos así y todo. Y he caído fuerte en esto de creer que lo domino y no decir, Señor, por fe, aquí está, tómame de la mano y enséñame a hacer cosas que no se queman en esta vida, sino que tienen un valor eterno, que son capaces de tocar la necesidad por tu espíritu del ser humano para algo que solo tú puedes hacer. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ok, entonces, este mes, en el espacio, Dios anexando nuestras historias a Hebreos 11, las tuyas, las mías. Aquí unos ejemplos que puse. Pedro en Lucas 5, algo que él dominaba bien. Él era pescador, Jesús era carpintero y Pedro y ellos habían pescado toda la noche sin pescar nada, están regresando. Jesús dice, vayan, echa las redes acá. Y Pedro está, ajá, o sea, tu carpintero aconsejándome a mí, pescador, pero dice, por tu palabra, lo que Jesús dijo. Y la pesca milagrosa. Lázaro, que vimos el mes pasado, Dios permite estas circunstancias para hacer milagros. Y puse Efesios 3:20 porque lo pondré siempre a todos lados a donde vaya, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, ¿ok? En la larga, en lo pequeño y en lo que pienso que domino bien, que necesito sujetar delante de él. Entonces, esta semana, repasando otra vez Hebreos 11, considerando estos porqués y por lo cual orar considerando los versículos, los ejemplos en Hebreos 11 para una fe larga. 2, pon toda necesidad delante de Dios por fe, no importando el tamaño o la situación, y entrégale, número 3, lo que dominas bien, para que todo sea por fe. Y para orar desde las promesas por ustedes, por mí, estoy en 2 de Corintios 4. Señor, aquí. Por tanto, ayúdanos a no desmayar, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Señor, que vayas renovando el interior día en día. Señor, y estas leves tribulaciones y dificultades y frustraciones y etcétera, etcétera, que vivimos en esta vida son momentáneas y producen, Señor, en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Señor, y ayúdanos a aguantar el proceso para tus propósitos, porque aquí prometas producir un eterno peso de gloria en lo que somos y en lo que hacemos.
Y aquí dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y pidiendo, Señor, al estar caminando a través de la historia de Abraham y de los amigos de Hebreos 11 y sus ejemplos, Señor, ayúdanos a milagrosamente poder abrir los ojos y contemplar y considerar lo que no se ve y entender que lo que no se ve es más real, es real y lo que no se ve es pasajero. Y en esta vida, para una fe larga, tenemos que hacer como ellos, extendernos hacia algo invisible, hacia algo eterno. Es lo que necesitamos para prevalecer en nuestra fe. Entonces, Señor, otra vez, tómanos de la mano y llévanos por tu buen camino en el nombre de Jesús. Llegando a la última semana de este mes de oración de fe, dando gloria a Dios. Y vamos a retomar lo último de este pasaje de Romanos 4 con Abraham, donde dice en versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino es otra palabra que conecta, es un contraste. No dudó, sino se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y es por fe para que sea por gracia, para que la promesa sea firme. Y lo busqué en otra versión, me gustó como lo dijo, dice, lejos de hacerle caer en la incredulidad, la promesa de Dios robusteció su fe. Si alguien es robusto, o sea, no están flacos, no están enfermos, no están raquíticos, reconoció así la grandeza de Dios y manifestó su plena convicción de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Esto precisamente le valió para ser amigo de Dios. Y cuando creemos lo que Dios dice, estamos haciendo una amistad. Eso es un concepto muy, muy lindo, importante para contemplar. Entonces, siguiendo en esto de robustecer a nuestra fe, orando, dando gloria a Dios, ¿ok? Cuando oramos, recopilando versículos, promesas, historias y reconocimiento de la fidelidad de Dios presente y pasada, es una manera de robustecer a nuestra fe y reconocer la grandeza de Dios. Ok, y quiero ir a un ejemplo de esto, porque este es el patrón que les invito a seguir esta última semana de este mes de oración sobre la fe. Y se encuentra con el rey Josafat en Segunda de Crónicas 20. Es una de mis historias favoritas. Hasta escribí una canción de un devocional en esta historia. Y tenemos a Josafat en una situación imposible. Dice en versículo 1, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y ella aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él, Josafat, tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y empezó a orar. Y su oración es lo que yo llamo esto, lo que hizo Abraham. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esta es una oración que da gloria a Dios
y vamos a ver que se enfoca en quién es Dios, qué ha hecho ya y qué ha dicho. ¿Ok? Y la oración va así, desde el versículo 6. Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Entonces empieza esta oración dando gloria a Dios, hablando de quién es, exaltando lo que puede hacer. Y sigue, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo? Otra vez esa amistad que queremos tener por fe, para siempre. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. Está repasando lo que Dios hizo en el pasado, su fidelidad, cumpliendo su promesa de meterlos en la tierra que Él les había prometido desde Abraham. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho? Y ahora, ¿qué ha dicho? Esto está escrito desde la oración de Salomón. Si mal viniere en la dedicación del templo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora aquí. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Él está hablando de lo que Dios dijo. En esos 40 años, cuando ya iban a entrar a la tierra prometida, Dios dijo que no pasaran, que no molestaran. Y le está citando otra vez Josafat a Dios lo que Dios había dicho. Y versículo 11, he aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Esta oración dando gloria a Dios y ya este versículo que sigue impresionante, demostrando cómo se sentían frente a este tremendo reto. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Ahora sí, ya mete su petición. Después de hablar, o sea, de considerar las circunstancias, dar gloria a Dios, y ahora mete su petición. ¿No los juzgarás tú? Porque aquí hay una razón. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. No niega las circunstancias. Josafat, dando gloria a Dios en esta oración, juntando quién es Dios con lo que ha dicho, con lo que ha hecho, y ya con eso acercándose por fe con su petición delante de una situación imposible. Vuelve su mirada y la mirada del pueblo otra vez a Dios. Y tú puedes seguir leyendo para ver el milagro que Dios hizo en esas circunstancias. ¿Ok? Esta última semana, queremos juntar lo que quizá hemos estado viendo todo este año, también lo que Dios te ha estado hablando en diferentes momentos, en tus tiempos con Él. Y vamos a hacer una compilación de estos versículos y promesas. Si solo pones 3, está bien. Si pones 30, está bien. Pero una compilación de versículos, promesas, respuestas de oración del pasado para usar en oraciones en esta semana, dando gloria a Dios. Fíjate que hace rato que estábamos grabando, omití algo porque estaba yo preocupada por el tiempo,
pero lo volví a pensar y decidí bajar aquí a Semilla a agregar algo importante a este tema. Estando en esto con Josafat y una situación imposible y no le dimos seguimiento, que ahorita lo haremos, a lo que fue la respuesta de Dios con ellos después de orar, fortaleciendo su fe, dando gloria a Dios de esta manera que queremos orar esta semana. Pero hay una mentira que nuevamente anda circulando. Y es muy importante, cuando Salomón dijo, no hay nada nuevo bajo el sol, es acertado porque no hay verdades nuevas. Y cuando alguien te quiere decir, hay una nueva verdad, no hay verdades nuevas. Y tampoco hay mentiras nuevas. O sea, son las mismas verdades y las mismas mentiras que van circulando y a veces cambian de nombre y de vestuario, pero son las mismas. Y hay una que está otra vez agarrando tracción que desvirtúa la veracidad y la absoluta confiabilidad de la palabra de Dios, ¿ok? Es decir, que algunas partes de la Biblia pues son alegóricas o son representativas y hay algo que podemos aprender, pero así haya sucedido, no fue así, ¿ok? No son históricos como lo que es la independencia o la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Y uno de los ejemplos más fuertes, más fundamentales, es la creación literal en 7 días. Es que ante los científicos, el decir que tú crees en una creación literal, Dios sea la luz y tum, 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 así en 7 días, la evolución no lo apoya. Entonces hay cristianos a través de todos los siglos que como que le han bajado de un nivel, decir, bueno, o sea, sí Dios creó el universo, creó la tierra, pero así con exactitud, no. Y le van bajando y van quitando la veracidad de la creación. Ahora, paréntesis. Para creer la evolución, la misma ciencia ahora sí, lo ha desvirtuado totalmente. Y yo escuchando ya hace años un tema por un científico cristiano que cree en la creación, citando a diferentes expertos de la evolución, ellos dijeron, la evolución ya no lo podemos comprobar científicamente, pero la otra opción de creer que un ser inteligente haya creado todo eso, lo descartamos totalmente. Entonces tenemos que seguir buscando otra verdad porque no queremos aceptar esta. Ahí está, por si te sirve. Entonces, que la creación fue una representación, pero no fue exactamente así. Después van con el huerto de Edén. Bueno, es algo representativo, pero no sucedió así en realidad. Y ahí le siguen y ahí terminan descartando la gran mayoría del libro de Génesis, porque la Torre de Babel, el diluvio. Y llegan a Apocalipsis y empiezan a decir, bueno, es una alegoría, realmente no va a suceder así, hay cosas que podemos aprender, cosas que enseñan, pero no va a ser así. Y cuando empiezas, ¿ves? A caminar por esto, descartando esto, desvirtuando el otro, ¿dónde termina eso? Y la verdad se vuelve totalmente relativo. Y como la promesa, o sea, nuestra enseñanza aquí en Abraham es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Y cuando empieces a desvirtuar y descartar partes de la Biblia que te incomodan, no te parecen, o porque así va la corriente en el pensamiento,
vamos truncando los fundamentos de nuestra fe, ¿ok? Y esto aquí de Josafat, quiero darle seguimiento. Yo sé que tú lo puedes hacer, pero dentro de este tema, refutando esta mentira que existe y que trunca nuestra fe, quiero nada más leer con ustedes los resultados de esta oración. Después de que todo el pueblo estuviera ahí delante de Dios, alzando su mirada, no sabemos qué hacer. Dios habla a través de uno de sus profetas y les dice que no van a tener que pelear, que Dios va a pelear por ellos. Y Josafat decide organizarlos en alabanza a Dios. Y a partir del versículo 22, dice, tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor, que peleó por ellos, puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Y después empieza a hablar de cómo salieron los de Judá, los vieron todos muertos y empezaron a juntar el botín, grande riqueza. O sea, ¿quién sale a la batalla con tanto oro, con tanto de valor? Pero así fue parte de lo que Dios estaba haciendo. Y entonces, cuando empezamos a desvirtuar la palabra de Dios y hasta poder llegar y decir que los milagros de Jesús eran ciertos o nada más eran algo que representaban otra cosa. Cuando vemos esta historia podemos decir, ¿en verdad Dios hizo eso? Y tenemos que refutar esta mentira porque los milagros de Dios son increíbles y parecen estar imposibles. Y si a uno le incomoda la idea de un milagro, ¿pero cómo? Empezamos a bajarlo a algo que yo pueda entender y por eso desvirtúan la palabra de Dios para que llegue a ser algo que esté dentro de su propia comprensión. Y me gusta ahora sí, yo creo que es una leyenda o quizá en verdad haya sucedido, de la viejita que estaba hablando de cómo se ahogaron los egipcios en el Mar Rojo cuando los israelitas pasaron en seco y se abrió el mar para su rescate. Y los científicos le empiezan a explicar que, bueno, no fue un milagro, porque resulta que en esa zona hay temporadas que los vientos y que las mareas, hacen algo que se abre y uno puede, pues, pasar en poquita agua y pueden atravesar el mar. Entonces, pues, no fue un milagro de Dios porque, pues, o sea, la ciencia lo explica. Y esta viejita, y soy su fan, ella dice, wow, entonces qué milagro de Dios que Faraón y todo su ejército se ahogaron así de agua. Romanos 3 y 4 dice, si algunos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y está hablando del pueblo de Israel, pero aplica a esto. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Segundo de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y cuando Dios da una promesa y cuando Dios dice algo y cuando Dios escribe algo, amén. Así es, así sea. Y Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y siempre. Y los milagros que vemos aquí en la palabra de Dios, que convirtió agua en vino, que sanó al ciego, que limpió al
al leproso. Y cuando creemos lo que dice Jesús, ni una jota ni una tilde de la palabra pasará sin cumplirse, volvemos a dar la virtud a la palabra de Dios y estar listas para los milagros y lo imposible que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y yo quiero cerrar este tiempo, hacer exactamente eso, juntar promesas, orar por ustedes, orar por mí este tiempo. Señor, pido que nos ayudes. Creo, ayuda nuestra incredulidad, porque sin fe es imposible agradarte. Y Señor, aumentanos la fe. Y Señor, que no quedemos debilitadas, esta fe flaca y débil, por dejarnos tumbar por las circunstancias. Señor, ayúdanos a fortalecernos, robustecer a nuestra fe con tus promesas, con quien eres, con lo que tú has dicho, con lo que has hecho en el pasado, donde hemos visto tu mano en nuestra vida y llevando eso hacia lo que queda por delante ahorita, hacia lo que es en el futuro. Y aquí en Jeremías 32:17 también dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti, y en ninguna situación ni circunstancia de nuestra vida tú te encuentras rebasado. No hay nada que sea difícil para ti. Entonces, 1 Corintios 15:58, como la victoria es segura, ayúdanos a estar firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, siempre sabiendo que lo que hacemos en ti no es en vano y todo lo que hacemos está saliendo de nuestra fe, porque lo que creemos es lo que te agrada y de nuestra fe sale nuestros hechos. Y por último, Señor, en esto de Romanos 8:28 al 39, 3 veces dice todas las cosas, Señor, y yo quiero orar por estas todas las cosas para mí, para ellas, Señor, que dice que todas las cosas ayudan a bien conforme al propósito tuyo, al que estamos llamados. Entonces, pidiendo que todo lo que estemos viviendo cada una sea para bien, y que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y Señor, todo lo que necesitamos, si tú diste lo de más valor, tu Hijo, para nosotros, o sea, ¿cómo no nos vas a dar todo lo que necesitamos, Señor? Y ayúdanos a tener la confianza que todas las cosas llegarán cuando las necesitamos. Y el último, antes, en todas estas cosas que habla de tribulación, de angustia, de persecución, hambre, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, como estos amigos del cuadro de la fe, que fueron vencedores y ya están en Hebreos 12, en esa gran nube de testigos, esperando que nosotros terminemos la carrera que estamos todavía aún corriendo. Señor, yo pido que nos ayudes a imitar su fe y caminar en esa victoria que tú compraste en la cruz por nosotros. En todas estas cosas somos más que vencedores. Entonces, Señor, orando estas cosas, dando la gloria a Dios por quien eres, por lo que has dicho y por lo que has hecho y por lo que harás. Gracias por Jesús.
Amén.